El módulo tiene lo vamos a dividir en 4 espacios para hacer primero un desarrollo, un hincapié en lo que son conceptos importantes que tienen que ver con cambio climático, transición energética, para después pasar a lo que es la parte 2, que habla sobre los contenidos en cuanto a lo que es el potencial de energías renovables en Bolivia, los avances que tenemos con esta temática, y conocer a quienes no estén muy involucrados en lo que son los contextos técnicos de las distintas formas de energía, pues vamos a darles ahí un pequeño repaso de qué se trata cada uno de ellos. Después, en la parte 3, vamos a hablar sobre las metas políticas que se ha establecido el gobierno nacional en cuanto a lo que son el desarrollo de las energías alternativas o renovables en el país. Vamos a conocer un poquito de los avances con respecto a las metas propuestas. Y por último, vamos a concluir con un poco de lo que son un análisis de las oportunidades que se tienen acá en Bolivia para continuar con estos desarrollos de transición, y en conjunto puede sacar lo que también son conclusiones de todo lo que se va a desarrollar, ¿no? Para empezar con la primera parte, transición energética, seguramente ya en algunos módulos previos se ha comentado sobre el cambio climático. Acá simplemente voy a ser muy breve diciéndoles que evidentemente el cambio climático pues es un producto de lo que son las emisiones o producción desmesurada de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano o el óxido de nitrógeno, ¿no? Bien sabemos que la radiación solar ingresa a la Tierra. Cuando esta radiación choca con la superficie, tiende a ser reflejada porque son ondas, ¿no? Al ser reflejada nuevamente a la capa o a la corteza terrestre, lo que sucede es que, dado el espesor que ahora tiene acumulado estos gases de efecto invernadero alrededor de la Tierra, hacen que se vuelvan a reflejar, ¿no?, a la superficie una y otra vez. Y eso es lo que está causando lo que ya muchos de nosotros conocemos como el cambio climático, y lo que viene siendo estos cambios o más bien modificaciones en lo que son las temperaturas y otros patrones climáticos que están afectando a la Tierra, ¿no? Acá, bueno, no está de más decirles que evidentemente estos gases de efecto invernadero causantes de esta crisis están provocando en muchos lugares donde antes no se veían, por ejemplo, nevadas. Acá en Bolivia hemos visto que hace poquito en la ciudad de Tarija, que no tiene que ver mucho con cordillera, pero han presentado lo que son episodios de nevadas. Vemos con más recurrencia lo que son sequías, tormentas, incendios, y pues todo porque, bueno, pues lamentablemente a estas alturas los gases de efecto invernadero en la Tierra ya están empezando a demostrar las consecuencias, ¿no? Pero estos gases de efecto invernadero, ¿cómo se producen o de dónde vienen? Pues acá simplemente mostrarles una pequeña gráfica que habla de las emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector. Es un dato encontrado de la CEPAL del año 2020, y tiene que ver con que, bueno, se ha identificado cuáles son los principales sectores productores de estos gases de efecto invernadero, y podemos ver que, bueno, acá en fucsia o en rojo, marca que el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero pues vienen justamente de los sectores de energía, ¿no? Y la energía, ¿qué es lo que, por qué sectores o más bien los subsectores está compuesto? Pues tiene que ver con la electricidad, con el transporte, con la industria, con sectores residenciales, que hacemos el consumo de la energía, ¿no? La energía, pues, se la puede identificar o se la puede aprovechar en modo de electricidad, y cuando nosotros hacemos carga de combustible en nuestros vehículos, o las mismas industrias para las actividades que ellos tienen en planta, pues, para que se funcionen las máquinas, necesitan a lo que es energía, ¿no?, para todo ello. Entonces, el hecho de que nosotros estemos conectados en estos momentos, por ejemplo, hace que estemos haciendo un consumo de energía, y por tanto nosotros, sin darnos cuenta de manera directa, somos causantes de estas emisiones de gases de efecto invernadero. Acá simplemente por darles un dato, es que Bolivia genera o su proporción de producción de gases de efecto invernadero de modo global es el 0.28%, que equivale aproximadamente a 1.300 megatoneladas de dióxido de carbono equivalentes.
podemos ver que no es tan significante, que ese 0,28% nos puede parecer una cifra muy chica. Sin embargo, la producción per cápita o por habitante en Bolivia supera las 2 toneladas anuales, y eso sí es un número bastante alto cuando hacemos la comparación con respecto a otros países muchos más desarrollados que nosotros, ¿no? Simplemente para que ustedes tengan este conocimiento, eh, de que se sepa de que los gases de efecto invernadero justamente son a causa del sector más importante para el desarrollo nuestro, que son justamente las energías. Acá en esta lámina quiero simplemente mencionarles que a raíz de esta crisis climática o bueno, pues las consecuencias que tiene el tema de las energías, se han empezado a tomar acciones desde hace muchos años. La primera acción que se ha mm, a nivel mundial se ha realizado para que se tome acción directa sobre estas situaciones ha sido en 1979 con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que bueno, pues ha identificado justamente que el cambio climático es un problema que se tiene que tratar con urgencia, ¿no? Y por lo que ha hecho un llamado a nivel mundial para que los países puedan sumarse a tomar alguna estrategia de acción frente a esto. Siendo así, de este convenio marco se desprende lo que son las conferencias de las partes, denominadas las COP, que son reuniones donde justamente las partes firmantes o los países miembros se reúnen para evaluar lo que pueden ser estrategias o ver cuáles son los avances con respecto a, bueno, pues cómo hacer frente a esa situación. La primera COP que se ha desarrollado fue en 1995 en Berlín, Alemania, y a partir de ese año, del 95 a lo que es hoy, se han desarrollado COP a estas reuniones, a estas conferencias cada año, ¿no? Siendo así, por ejemplo, hay algunos años que se han destacado por dar algunos pronunciamientos importantes, como ser la COP3 en 1997 en Japón, Kioto específicamente, donde ha nacido el protocolo de Kioto, que es un acuerdo vinculante, es decir, que bueno, todas las partes se han comprometido a que se puedan llegar a reducir de manera legal. En este caso se ha tomado conciencia de que los gases de efecto invernadero son un problema y pues hay que tener un compromiso para su reducción, ¿no? La otra conferencia, perdón, de estas COP que también ha resultado con un acuerdo importante, viene siendo la del 2015 en París, Francia, donde se ha firmado el acuerdo de París, donde, bueno, pues los países se han establecido que exista un límite para esta emisión de gases de efecto invernadero que evite que al 2030, por ejemplo, la temperatura del planeta Tierra no supere los 1,5 grados centígrados, ¿no? Y que para el 2050 existe una neutralidad de carbono. Este mismo año, en esta misma conferencia, también han nacido lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pues han marcado también un hito para que se puedan establecer metas y indicadores para ver que, bueno, evidentemente los países que están formando parte de estas estrategias puedan realizar, revelar acciones que, perdón, que de verdad permitan que se puedan llegar a tener soluciones a esta situación, ¿no? Lo que a nosotros nos compete en este sentido viene siendo la ODS 7, que tiene que ver con energía asequible y no contaminante. Y bueno, la Agenda 2030 de estas ODS justamente establece que para este año, para el 2030, se pueda garantizar el acceso universal a los servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Eso quiere decir que, bueno, pues toda la población mundial debe tener acceso a este servicio básico de manera económica, de manera confiable, es decir, sin intermitencias, y bueno, pues lo más moderna posible, ¿no? Significa también, cuando hablamos de moderno, aprovechar el concepto de transición energética para que pasemos de lo que es un uso de combustibles fósiles o convencionales, pues a modernizarnos y utilizar lo que son energías renovables o alternativas. Acá, en esta lámina, simplemente para
seguramente algunos de ustedes y algunos otros no conocen sobre lo que son los conceptos de energía, ¿no? Tal vez para algunos es la primera vez, simplemente decirles que la energía tiene bastantes conceptos, pero tal vez para que se entienda de qué se trata, quisiera mencionar dos específicamente. Un concepto que viene de la física, que habla, bueno, pues que la energía es cualquier tipo de cambio, ¿no? Que signifique movimiento. Cuando nosotros nos desplazamos de un lugar a otro, hacemos uso de energía. Entonces, para la física, ese desplazamiento o ese cambio de estado de un estado 1 a un estado 2 es energía, ¿no? Y bueno, pues otro concepto importante para la energía tiene que ver con la tecnología y la economía, ya que ahora la energía es considerada un recurso natural, ¿no? Y bueno, y con la tecnología viene asociada a que nosotros podemos hacer la explotación y el uso justamente de la energía en distintos sectores industriales. Y por lo tanto, ahí también entra la parte económica, porque la energía viene siendo un indicador también de economía de los países, ¿no? En imágenes ustedes pueden ver tres hitos importantes o históricos en lo que es el desarrollo energético en el mundo. El primer escenario ha sido hace muchos, muchos años, en la época de la prehistoria, y viene siendo cuando es la primera vez que el hombre ha conocido el fuego. Este primer escenario es muy importante, ya que a partir de ese momento en que nosotros, el hombre, conoce el fuego, hemos empezado a cocinar nuestros alimentos, hemos empezado a calentar el cuerpo, hemos empezado a moldear el acero, los metales, y pues ha significado desarrollo, ¿no? El concepto que me gustaría que se lleven de esto es que cuando nosotros hacemos un uso de la energía de maneras no convencionales, podríamos decir en el sentido de cosas innovadoras, significa que la humanidad se desarrolla, ¿no? La energía es un sinónimo de desarrollo para la humanidad. Entonces, eso simplemente mencionarles que la época de la prehistoria ha sido un hito muy importante en cuanto a esta temática, y el segundo hito importante ha sido la construcción de la primera máquina de vapor. ¿Por qué es importante este hito? Porque a partir de ese momento nosotros empezamos a desplazar la energía, por ejemplo, de los animales. Bueno, nosotros utilizábamos vacas, caballos para trasladar cargas pesadas. Ahora la hemos reemplazado por las máquinas a vapor, ¿no? Cuando el hombre empieza a utilizar las máquinas a vapor o el tema de la rueda, también significa desarrollo, porque, bueno, empezamos a hacer usos eficientes de la energía, y acá también hablamos ahora de la eficiencia energética, porque, bueno, hemos disminuido tiempos, hemos aumentado cargas, y pues lo negativo en ese sentido ha sido que la máquina de vapor, para tener esa fuente de energía, ha usado lo que es el carbón, ¿no? Y cuando hemos empezado a combustionar carbón o petróleo, o los combustibles derivados del petróleo, es cuando evidentemente empieza la era de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y por último, el tercer escenario importante, que es importante también que lo puedan tener muy en cuenta, y tiene que ver con la época de Thomas Edison y de Nikola Tesla, y viene siendo cuando se hace uso, o se descubre más bien, lo que es la corriente alterna y la corriente continua, ¿no? Una vez que el hombre empiece a hacer uso de maneras mucho más prácticas la corriente, pues hemos empezado a tener acceso a la energía de las formas más inimaginables que se haya podido imaginar los humanos, ¿no? Lo que nos ha permitido que también ahora el uso de la energía sea a niveles industriales. Y por esa razón, pues bueno, hoy en día también tenemos los celulares conectadas a una batería que nos permite hacer uso de una energía con corriente continua, o bueno, pues no, lo que generalmente hacemos cuando tenemos la electricidad en casa es tener la corriente alterna. Entonces, estos tres escenarios han significado un hito importante para el desarrollo de la humanidad. Y para terminar simplemente esta lámina, es lo que yo les mencionaba hace un momento, que la energía es un concepto de desarrollo. Bueno, acá, para comentarles a muy grandes rasgos, algunas veces me ha tocado también dar esta exposición, donde he consultado a la gente
una pregunta muy sencilla que tiene que ver sobre si saben cómo se genera, cómo se hace la electricidad, ¿no? Hay mucha gente que me ha respondido de que sí, que tiene que ver el agua, que tiene que ver el sol, y creo y me parece que para la mayor parte de las personas se tiene o se piensa que la energía viene de esas fuentes cuando la realidad es otra. Y acá simplemente decirles que la forma de producir energía, esa energía a escala industrial que nosotros conocemos o que nosotros tenemos en casa, se la hace en instalaciones que se llaman termoeléctricas y donde nosotros hacemos uso de combustibles fósiles. No viene siendo a lo que por lo general piensan que tienen que ver con el agua, que de cierta forma sí, pero me gustaría que tomemos conciencia de que la electricidad actual en el país, en Bolivia, y en la mayor parte del mundo, se la hace en este tipo de centrales. ¿Cómo funciona esto, no? Acá tenemos en la imagen lo que es una central termoeléctrica, y acá tenemos un esquema de cómo funciona. Lo que necesitamos nosotros para generar energía eléctrica son o carbón, o derivados del petróleo como el diésel, o el gas natural, ¿no? ¿Cómo sucede todo? Uno de estos combustibles pasa a una caldera donde es combustionada. Esa combustión, en el caso de que fuera carbón, como es una leña, podríamos decirlo, automáticamente cuando se la combustiona empieza a generar lo que son estos gases de efecto invernadero, ¿no? Empiezan a generar grandes cantidades de vapores que evidentemente se desprenden del medio ambiente, pero lo que sucede es que ese calor que genera y esa cantidad de vapor que también va produciendo, pasa a una turbina que es simplemente como un rotor que gira a mucha velocidad, y esa velocidad tan grande pasa a un generador y automáticamente es convertida en energía eléctrica. Es un proceso bastante mágico porque el movimiento se ha transformado en energía, ¿no? Es pasar de un estado 1 a un estado 2. Entonces, por eso se le llama energía y eléctrica justamente porque esa razón, porque el movimiento se está pasando a ser electricidad. Entonces, este es el funcionamiento, así funciona, así tenemos nosotros energía eléctrica todos los días, cada minuto, cada segundo, y pues como todos nosotros tenemos ese servicio básico y esas comodidades para usar la electricidad, eh, también vemos que a cada minuto y a cada segundo que nosotros usamos la electricidad de manera también intencional o no, estamos generando lo que es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Muchas veces nosotros estamos, por ejemplo, con el teléfono en mano y el televisor encendido, sin ver el televisor, no poniendo atención al teléfono. Y ahí estamos haciendo un uso ineficiente de la energía porque no necesitamos tener el televisor encendido, ¿no? Y mientras eso está sucediendo, mientras el teléfono está encendido o algún otro aparato eléctrico lo tengamos en casa conectado, la central termoeléctrica sigue quemando y sigue quemando toneladas y toneladas de gas natural para garantizarnos que nosotros tengamos electricidad cuando se nos ocurra encender algún switch o algún aparato eléctrico. Acá simplemente mostrarles que en la mayor parte de Latinoamérica la mayor forma de generar energía, pues como yo les mencionaba, son a partir de termoeléctricas, ¿no? En el 2020 se ha identificado que existen en todo lo que es LATAM aproximadamente 274 centrales termoeléctricas, ¿no? Y estas centrales termoeléctricas podemos ver que su principal materia prima son el gas natural, que podemos ver acá estos puntitos que están en verde, y utilizan también en lo que es el fuel oil, el diésel en otros países, y el petróleo, ¿no? Entonces, podemos ver que que las matrices energéticas de la mayor parte de los países acá en Latinoamérica eh, tienen lo que es asegurada la generación de energía a través justamente de los combustibles fósiles, ¿no? Acá vemos que, por ejemplo, se concentra mucho en lo que es la zona del Caribe, ¿no? En Venezuela, en Colombia, que justamente son países y del Golfo de México, que son países por excelencia petroleros. Entonces, pues bueno, aquí simplemente para que vean las proporciones de demanda energética que hay en estas zonas y la proporción de gases de efecto invernadero que también se emiten en estos lugares. ¿Cómo viene siendo el caso de Bolivia?
Acá les tengo un mapita que tiene que ver con dos situaciones. Uno para mostrarles cómo es el Sistema Interconectado Nacional, el SIN, para muchos que no lo conocen, que es justamente son las zonas de generación de energía eléctrica de alta tensión que están conectando al país, ¿no? No se puede ver muy a grandes dimensiones, lamentablemente, pero sé que se ven algunos puntitos que ustedes pueden identificar acá, que son justamente la conexión de todas las centrales de energía eléctrica que actualmente están aportando al sistema interconectado en el país, ¿no? De todos estos puntos que ustedes pueden ver acá, 17 corresponden a centrales termoeléctricas, ¿no? Y estas centrales termoeléctricas son las que generan el 70% de la energía eléctrica en el país, que van a ver un poquito más adelante. Simplemente mencionarles que la primera central termoeléctrica en Bolivia empezó a operar en 1974. Antes de 1974, la generación eléctrica en Bolivia era a partir de energía hidroeléctrica. La primera hidroeléctrica en Bolivia fue en 1902, entonces antes teníamos una energía eléctrica, pero también eso es proporcional a la población. Y pues también mencionarles que las centrales termoeléctricas son las que tienen el mayor potencial de, perdón, el mayor capacidad, la mayor capacidad instalada en el país, y sumaros son 2.670 megavatios, que supera lo que es la demanda a nivel nacional, que les voy a estar hablando más adelante. Simplemente mencionarles que estas termoeléctricas en el país, que son 17 centrales termoeléctricas, necesitan lo que es combustibles como el gas natural y el diésel, ¿no? El 50% de los combustibles que utilizan estas termoeléctricas es gas y el 30% es diésel. Y bueno, pues el otro 20% es un combinado con agua, con vapores, ¿no? Acá, simplemente para que ustedes vean, hay países donde estas centrales termoeléctricas están en las mismas ciudades, por lo tanto, pues sucede que estos vapores que ustedes pueden ver se genera a diario y cerca a la gente, lo que, bueno, pues termina no solamente afectando al planeta Tierra, sino que también a la salud de los humanos, ¿no? Porque nosotros estamos inhalando también esos gases contaminantes. Estos dos corresponden a imágenes de Asia, países asiáticos, y acá en esta última imagen pueden ver la central termoeléctrica en Tarija, acá en Bolivia, que su principal combustible es el gas natural, y ven que el panorama es distinto y tiene que ver con que también el gas natural, a diferencia de lo que son los combustibles fósiles, tiene lo que es una menor emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? No se compara con la combustión de carbono, con la combustión de diésel, lo que lo ha convertido en muchos países en una materia prima o en un gas de transición energética. Sin embargo, pues el gas natural es también contaminante, y si nosotros lo tenemos cerca también en ciudades importantes acá en Bolivia, también a medida de que vaya aumentando la demanda energética y la población en el país, pues no estamos lejos de que también podamos tener un escenario parecido a este, ¿no? Con todo esto que les he platicado, creo que estamos en condiciones de poder decir qué es la transición energética. Y la transición energética, pues, es un concepto que tiene que ver justamente con el hecho de aplicar lo que son cambios en la forma en cómo nosotros producimos, distribuimos y consumimos energía eléctrica, ¿no? Ha sido una herramienta o un concepto que también ha nacido a partir del Acuerdo de París. En pocas palabras, es pasar de un escenario donde nuestra forma de consumo energético tiene como base lo que son los combustibles fósiles, y donde hacemos un uso desmesurado de energía eléctrica, donde la población va creciendo sin evidentemente tener una planificación. Y bueno, pues lo que queremos es traer un escenario alternativo donde nosotros podamos producir energía de una manera mucho más limpia, donde podamos hacer uso y consumo de la energía de manera también mucho más eficiente. Entonces, pasar de un estado 1 a un estado 2, a esto es donde nosotros llamamos transición energética. Y esta transición energética
debe asegurarnos que, bueno, pues podamos tener sostenibilidad ambiental. Eso significa que las alternativas que nosotros vayamos a tomar para hacer el desplazamiento de los combustibles fósiles, pues sea evidentemente limpio con el medio ambiente, ¿no? No que nos metamos en el mismo problema. También tiene que ser capaz de garantizar la seguridad de la no intermitencia, ¿no? Que podamos tener el acceso a la energía cada vez que nosotros queramos, así tal cual lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, las nuevas formas de energía tienen que garantizarnos también que nosotros podamos tener el mismo modo de vida, pero de una manera mucho más segura y sostenible. Y, bueno, también económica, significa que la nueva energía eléctrica no debe ser mucho más cara de la que pagamos ahora. Y, por tanto, teniendo en cuenta estos parámetros, pues puedan mejorar la calidad del medio ambiente y por tanto también la salud nuestra, ¿no? Esto lo vamos a hacer, o este escenario de transición energética, la tienen representando, sí, una forma de representar esta forma de transición con este nuevo escenario, lo vienen siendo lo que son las energías renovables o las energías alternativas. Son dos conceptos distintos. Las energías renovables tienen que ver con esas fuentes de energía que se van renovando con el día y la noche, ¿no? Por ejemplo, eso sucede con el sol. El sol nace, el sol se oculta y eso se va renovando. Eso se llama energía renovable. Lo mismo sucede con el viento, ¿no? Vemos que el viento es una acción del sol, entonces cada vez que, bueno, pues hay ahí un cambio de temperaturas, es cuando se producen estos vientos, es una energía renovable. Y en cuanto a lo que es la biomasa, también la podemos decir que es renovable porque evidentemente mientras nosotros garanticemos que la tierra tenga capacidad de producción forestal o agrícola, pues podemos decir que la biomasa también es una forma de energía renovable. Cuando hablamos de energías alternativas, son energías que evidentemente pueden llegar a desplazar lo que son las energías fósiles. Sin embargo, no entran en la categoría de renovables porque no es garantizado que esto se pueda renovar en el corto tiempo. Y eso lo viene siendo, por ejemplo, los recursos hídricos, ¿no? Como el agua. Si en algún momento el uso indebido o el mismo cambio climático ponen en riesgo la seguridad hídrica en el planeta, pues lamentablemente la energía la hídrica, por ejemplo, no se la puede catalogar como renovable porque el agua pues no es fácil tampoco de hacer, ni siquiera se puede fabricar, ¿no? No se la puede producir. Entonces, las energías hidroeléctricas entran dentro de este concepto de energías alternativas. Y bueno, pues también a medida que se van haciendo muchos mayores investigaciones y descubrimientos, hay energías que también están entrando en estas categorías y la más actual viene siendo la del hidrógeno, que seguramente la vamos a ir tocando en algún otro modo. Con todo ese antecedente, ahora vamos a pasar a la segunda parte del contenido que tiene que ver con el potencial de energías renovables en Bolivia. Y me gustaría empezar comentándolos para los que no saben y también es la primera vez que tienen este acercamiento con las energías, el tema de, bueno, los potenciales que tenemos en el país. Y uno de ellos tiene que ver con la energía solar. La energía solar se la puede aprovechar de dos formas. Una es con la energía fotovoltaica y otra es con la energía térmica. Cuando usamos energía fotovoltaica es cuando nosotros aprovechamos la radiación del sol, ¿no? Es decir, aprovechamos la energía del sol en forma de onda. Esa onda pasa a lo que son unos módulos denominados módulos fotovoltaicos que, bueno, pues reciben esta radiación en forma de luz y la luz es convertida en electricidad, ¿no? De esa manera tenemos una energía limpia, ¿no? Y es una forma de aprovechar el sol. Y la segunda forma de aprovechar el sol es pues con la energía térmica, es decir, aprovechan el calor del sol y eso se lo hace a través de estos equipos que se denominan los calefones, ¿no? Los calefones solares, que bueno, son un poco distintos a las placas de fotovoltaicas porque estos están hechos justamente de materiales que absorben calor y pues mantienen el agua caliente y bueno, pues nos permiten también hacer este uso, ¿no? de la energía. En Bolivia, acá les quiero presentar el último mapa que sacó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías a través del Balance Energético Nacional y es el potencial de energía solar en el país. Y podemos ver que el mayor potencial solar se encuentra en la parte occidental,
justamente en la parte de la cordillera, ¿no? Esto viene siendo en los departamentos de Oruro y Potosí sobre todo, que son justamente lugares donde la incidencia de radiación solar es de las más altas en el mundo. Acá una tablita comparativa sobre la radiación media diaria en kilovatios hora por metro cuadrado en Bolivia, podemos ver, y esta medida en la ciudad de La Paz, viene siendo de 6,78, ¿no? Y a diferencia de Alemania, que es un país que tiene bastante desarrollo en energía solar, que de hecho son muchos de ellos empresas que son fabricantes de equipos solares, que tienen sede en Alemania, tienen un potencial de 3,14. Entonces, vemos que Bolivia tiene mucho que dar en cuanto a este tipo de energía, ¿no? ¿Cuáles han sido los avances o cuáles son los proyectos que tenemos en Bolivia en relación a la energía solar? Pues se han construido lo que son 6 plantas de energía solar que están ubicadas en este mapa que nos podemos ver, que es una pila que ustedes lo pueden descargar a través de Fundación Solón. Y lo que me gustaría presentarles es justamente que estos parques tienen una potencia sumada de aproximadamente 170 megavatios y están sobre todo instalados en los sectores de mayor potencial solar del país, que viene siendo justamente lo que les mencionaba, la parte occidental, y también en zonas donde no podemos llegar con el sistema interconectado, ¿no? Y esos son justamente los sistemas aislados. Acá los ejemplos de los parques más importantes en Bolivia son las de Uyuni y la planta solar de Uyuni y la planta solar de Oruro, que son las plantas donde existen más de 200,000 paneles solares, ¿no? Construidos. Otra forma de energía en Bolivia que tiene bastante potencial es la eólica. ¿Cómo funciona la eólica? Pues son a través de estos instalaciones que se denominan aerogeneradores, que lo único que hacen es pues recibir lo que es la potencia o la velocidad del viento y que lo hacen girar a grandes velocidades y pues como habíamos dicho hace un momento con las termoeléctricas, tenemos una turbina que gira a mucha velocidad, pasa a un generador y automáticamente de modo mágico tenemos energía eléctrica, ¿no? Y eso es lo que sucede con la energía eólica. En el país también es acá un mapita del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. El principal potencial de energía eólica se centra justamente en la parte de los llanos de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz. Y también tenemos algunos sectores que tienen que ver con la cordillera en el departamento de Potosí, ¿no? Podemos ver que, de acuerdo a este semáforo de potencial eólico, Bolivia está relativamente en zonas de importante potencial, ¿no? Y acá para mostrarles que la velocidad media del país es de 9 metros por segundo, que está dentro de los estándares altos que tenemos en Latinoamérica. Y podemos ver que las principales zonas de potencial eólico en cualquier parte del mundo tienen que ver justamente con las que son las costas marítimas, ¿no? Sobre todo en lo que es la Patagonia al sur de Argentina y Chile. ¿Cuáles han sido los avances en temas eólicos en el país? Pues tenemos en estos momentos 4 parques eólicos instalados, que vienen siendo Colpana, Guarnes, San Julián y El Dorado. En suma, estas instalaciones tienen aproximadamente 130 megavatios de potencia, que es muy cerca a lo que era la energía solar, que recordemos que era de 170 aproximadamente. Entonces, son energías que están empezando un poco a competir en potencia instalada. Eso significa que están como que muy iguales, ¿no? Algo que me gustaría aclarar en este punto es que no es que una energía es mejor que otra, sino que las energías siempre son complementarias, ¿sí? En este caso vemos que, bueno, estos son los parques que están instalados, sobre todo en Santa Cruz, que corresponden justamente a 3 parques. Tenemos el Colpana y tenemos en Tarija también, ¿no? Bueno, para pasar a la siguiente forma de energías, la hidroeléctrica, que también es una forma que tiene mucho potencial en Bolivia. Recordemos que es una energía alternativa y en este caso nosotros lo que aprovechamos es la potencia o la fuerza del agua a través de unas estructuras que, bueno, pues se denominan embalses. Lo que sucede es que acá, como tenemos en la imagen, lo que sucede es que tenemos agua a determinadas velocidades y caudales que pasan a turbinas, en este caso, que están dentro de la misma, o en el agua,
y la gran velocidad o el gran caudal hacen que esa turbina nuevamente se mueva a altas velocidades y este movimiento pues pasa a un generador y también tenemos nuevamente energía eléctrica, ¿no? En Bolivia, las principales o el principal potencial de energía hidroeléctrica pues se encuentra en las cuencas. Recordemos que en Bolivia tenemos la cuenca amazónica, la cuenca de Lacustre y la cuenca del Plata. Y pues justamente estas cuencas que atraviesan desde el departamento de La Paz hasta Tarija son zonas donde están instaladas las principales centrales hidroeléctricas en el país, ¿no? ¿Cuáles son estas centrales hidroeléctricas? Son estas que tenemos en el mapita de acá, que sumadas son 27 centrales hidroeléctricas que están aportando al país con aproximadamente 750 megavatios de potencia instalada, ¿no? La mayoría, ustedes pueden ver, que se encuentran en el departamento de Cochabamba y La Paz, ¿no? Que son justamente las zonas que corresponden a las cuencas amazónica y lacustre. Y para mencionarles simplemente como dato curioso, acá las hidroeléctricas son la principal forma de energía alternativa que están aportando a la matriz energética actualmente. Por último, tenemos el tema de la biomasa, que bueno, como les había mencionado, la biomasa es la principal forma de energía que se ha conocido desde la prehistoria y es simplemente hacer uso de la materia orgánica, animal o vegetal y para sacar sus propiedades de poder calorífico y utilizarlos como una alternativa a los combustibles, ¿no? Y eso se lo hace de distintas formas, hay muchas tecnologías, hay muchas formas de tecnologías para utilizar la biomasa. Una es combustionándola directamente como leña, que muchos hacemos, seguramente algunas han visto también lo que son las azucareras, y también hay otras formas de convertir la biomasa y es a partir de procesos químicos que lo transforman en biogás. En Bolivia, las plantas de biomasa en realidad no son proyectos en estos momentos que tengan bastante representación. De hecho, los únicos sistemas de producción de biomasa se las puede considerar a las azucareras que están ubicadas en Santa Cruz, como las de Guavirá y de las de Unagro, que lo que utilizan es el bagazo de la caña de azúcar, que tiene altos contenidos de poder calorífico, y lo que se hace es combustionarlos, ¿no? Se los combustiona y pasa la turbina al generador y pues bueno, de esa manera tenemos energía eléctrica. Son 5 megavatios de potencia instalada y de producción que están aportando a lo que son estas centrales, que son sistemas privados, eso es importante recordarlos, y pues decirles que el último avance que tiene el gobierno en cuanto a esta temática es el último anuncio que se hizo de que se van a establecer lo que son una planta de producción de biodiesel para obtener justamente este combustible que pueda pues después entrar a aportar al sistema de transporte en el país, ¿no? Con todo eso, he querido cerrar para hablarles de cuáles serán esas formas de energías que tenemos actualmente en el país. Y ahora quisiera mostrarles, ya ustedes conociendo cuáles son el potencial y los avances, cuáles son las metas que se ha establecido el gobierno nacional en cuanto al tema de energías, ¿no? Para eso quisiera presentarles oír desde lo que es la Constitución Política del Estado y la Ley de Electricidad, la 1604 de 1994, que han permitido que el país el año 2013 pueda establecer la Agenda 2025. La Agenda 2025 es un compendio de distintas metas para distintos sectores de desarrollo que requiere el país y se las ha organizado en 13 pilares. De estos 13 pilares, 4 mencionan específicamente la participación de la energía, ¿no? En mayor o en menor medida. Pero las 2 que hacen hincapié en metas específicas tienen que ver con el pilar 2 y el pilar 6. El pilar 2 simplemente establece el acceso universal a los servicios básicos y recordemos que la electricidad es un servicio básico. Entonces, este pilar establece 3 formas de que la Agenda 2025 pueda tener lo que son desarrollos energéticos en el país y por esa razón se ha determinado lo que es el Plan Eléctrico Nacional, que establece que el país al 2025 tiene que tener una cobertura del 100% de acceso eléctrico, ¿no? Tanto en el área urbana y en el área rural. Y de esa manera se han establecido programas que coadyuven a esto, y eso viene siendo, por ejemplo, el Programa Nacional de Energías Renovables y el Programa de Eficiencia Energética,
que seguramente a más detalle la vamos a hablar también en módulos posteriores. Por otro lado, otras dos formas de hacer que se cumpla este pilar es que, bueno, pues se ha establecido una tarifa de dignidad que ha permitido que a través del Decreto Supremo 28653 se pueda hacer un descuento a lo que es las tarifas de energía eléctrica, sobre todo para sectores vulnerables de la población, ¿no? Por ejemplo, a la gente que tiene consumos de 70 kilovatios hora por mes, se les aplica esta tarifa, lo que evidentemente se les reduce. Significa que es una manera de que se pueda apoyar la eficiencia energética de cierta forma, porque mientras menos consumamos, menos pagamos, ¿no? Que creo que es una buena medida, pero bueno, hay que ver hasta qué punto se las está en realidad aplicando. Y por último, también este pilar ha establecido lo que son nivelación de tarifas, ¿no? Ya que cada departamento del país tiene su propia distribuidora y el costo de la energía eléctrica de un departamento a otro varía. Y esta nivelación de tarifas ha tratado de que se pueda tener un promedio nacional para que evidentemente pues todos paguemos muy similar por el kilovatio hora, ¿no? Y por último tenemos el pilar 6, que habla sobre la soberanía productiva. Y bueno, pues nos dice que Bolivia al 2025 quiere ser un productor y exportador de energía eléctrica y para eso quiere desarrollar lo que son las energías alternativas. ¿Cómo? De tres formas, ¿no? Quiere hacer la reducción de la importación de la energía, significa que, bueno, pues vamos a disminuir lo que es la importación de combustibles como el diésel. Recordemos que el diésel es materia prima para algunas termoeléctricas. Y también, bueno, pues por otro lado, haciendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como una consecuencia directa de esa acción. Y para que todo ello suceda, pues incentivar lo que es el desarrollo de las energías renovables. Este pilar 6 se estableció como meta para el 2025 de que las hidroeléctricas aporten al sistema interconectado el 70% de la producción eléctrica. Es decir, que aumente, ¿no? Las termoeléctricas que se reduzcan al 26% y que las otras formas de energía tengan una participación del 4%. Con todas esas metas que acabo de mencionar, ahora quiero mostrarles cuál es la situación en el país. Vamos a ver si es que esas metas están o no yendo por buen camino. Acá en esta lámina ustedes pueden ver lo que viene siendo los mapas del sistema interconectado y de sistemas isleros a nivel nacional y la cobertura de energía eléctrica en el país, ¿no? Al 2021 se tiene, según el último reporte del Ministerio de Hidrocarburos, que el sistema, interconectado nacional tiene conectado al país al 99.2%. Y los sistemas aislados están al 81.5%. Acá simplemente para analizar podemos ver que la meta de llegar al 100% se lo está cumpliendo con el sistema interconectado nacional y que todavía quedan algunas cosas que hacernos en lo que son los sistemas aislados que corresponden sobre todo a las ciudades que tienen que ver con el norte amazónico de Bolivia, ¿no? Con Pando, Beni y zonas de Santa Cruz y el sur del país, ¿no? Que son zonas que por no estar en el sistema interconectado y por no tener estas centrales termoeléctricas por distintas razones, en el Amazonas evidentemente va a ser un poco más complicado llegar con una infraestructura y por la constitución política del Estado, evidentemente son zonas protegidas, es que, bueno, pues se ha recurrido a que estas zonas sean justamente las que hagan desarrollos de energías renovables y en estas zonas es donde justamente tiene mayor participación las energías solares, por ejemplo, ¿no? Viendo la segunda meta que tiene que ver con el tema de las tarifas, de la aplicación de estas reducciones, quisiera mostrarles a través de este mapa que el costo de la energía eléctrica en Bolivia en promedio viene siendo de 0.84 bolivianos el kilovatio hora. Acá lo que me gustaría que se vea es que pese a esas políticas de nivelación de tarifas y a estas tarifas dignidad para sectores vulnerables, y pese a que nosotros somos un país productor de gas natural y que el 50% de nuestras termoeléctricas funcionan con gas natural, nosotros en Bolivia, por nuestro servicio eléctrico, somos uno de los países que más pagamos por electricidad, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que Bolivia, en lo que es
centavo por dólar del kilovatio hora, paga 10.54, que viene siendo mucho más caro en comparación de países como Venezuela, Cuba, Colombia, México, incluso Argentina, ¿no? Este es un dato del 2021. Y por último, mostrarles el tema del Balance Energético Nacional 2021, donde podemos ver la matriz eléctrica en el país. La matriz eléctrica en el país, como ustedes pueden ver acá en morado, podemos ver que más del 60%, podemos decir más del 70%, si sumamos lo que son estos porcentajes de diésel, vemos que la matriz eléctrica en el país está dominado por los combustibles fósiles, ¿no? Por gas natural sobre todo. Y que la participación de las hidroeléctricas tiene 29%, que sumadas con la biomasa y otras formas de energía como la solar y eólica, estarían alcanzando máximo un 32% de participación en la matriz eléctrica. Lo que me gustaría mostrarles acá en la gráfica de al lado es cómo viene siendo la participación año a año de estas energías, ¿no? Y podemos ver que en naranja tenemos lo que es la participación de las termoeléctricas y en azul y el resto de colores lo que son las energías renovables y alternativas. A simple vista ustedes pueden ver que a pesar de que nosotros hayamos implementado energías renovables en el país, el sistema o la matriz energética prefiere comprar energía a las termoeléctricas, ¿no? Vemos que las termoeléctricas tienen mayor participación año con año. Y pese a que tenemos energías, no son energías renovables, no terminan siendo competentes o no terminan siendo competencia para las termoeléctricas. Y eso es a causa de que lamentablemente tenemos una ley de 1994 que por fórmulas matemáticas y algunas otras determinaciones dice que estas centrales de distribución tienen que comprar la energía eléctrica al que tenga menor costo. Y el que tiene menor costo, evidentemente, es el gas natural, porque recordemos que el gas natural en el país es subvencionado, lamentablemente, ¿no? Esto es simplemente para que ustedes puedan analizar que en el país, pese a que tenemos energías renovables, no vamos a poder hacer competencia a las termoeléctricas por estas situaciones, ¿no? Acá decirles que la demanda nacional en el país viene siendo de 1.574 megavatios y la potencia instalada en el país es de más de 3.000 megavatios. Significa que hemos cubierto la demanda también en el país y que actualmente se siguen haciendo proyectos tanto en termoeléctricas y tanto en hidroeléctricas cuando la demanda en el país está cubierta. Y bueno, pues sí tenemos lo que es un avance con el tema de exportación de energía eléctrica en la Argentina, pero creo que estamos haciendo inversiones innecesarias en sectores que no se necesitan porque las demandas todavía, las demandas están aseguradas y mercados todavía no están del todo asegurados, ¿no? Y me gustaría también darles como un dato bastante curioso, que la capacidad instalada de las energías renovables al 2022 viene siendo de 1.161 megavatios. ¿Esto qué significa? Tenemos una demanda de 1.574 megavatios, como ustedes pueden ver acá, y las energías renovables tienen 1.161, es decir, que en estos momentos, si Bolivia utilizara solo energías renovables, pudiésemos tener ya la matriz completamente limpia, ¿no? Pero, ¿por qué razón eso no sucede? Pues hay muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con que las energías renovables son en estos momentos intermitentes. En el día, mientras tengamos luz o sol en el día, vamos a producir energía eléctrica, pero en las noches no. Entonces, en las noches, para cubrir esa demanda de energía, que es justamente en las noches donde más se necesita, tenemos que justamente jalar lo que es la energía de las termoeléctricas, ¿no? Por esa razón no se puede hacer este reemplazo. Y lo mismo sucede con la eólica y con las hidroeléctricas, porque recordemos que las hidroeléctricas en épocas de lluvia es donde hace acopio y en las épocas donde no llueve, peor, mejor dicho, es cuando hacemos uso de la electricidad y pues no son buenas formas de combinar. Y es por esa razón que para garantizar que nosotros tengamos este acceso inintermitente de energía eléctrica, tenemos que hacer o recurrir a las termoeléctricas. Acá simplemente en esta gráfica mostrarles que los principales proyectos en Bolivia, en estos momentos se les está dando siempre y mayor énfasis al sector de hidrocarburos, ¿no? Y vemos que a diferencia de los hidrocarburos, las energías pues, renovables están muy por debajo. Creo que hay mucho por hacer.
Y bueno, acá para cerrar esta sección, decirles que también es importante que tengamos conciencia de lo que está pasando con nuestras reservas de hidrocarburos en el país. Acá es una nota que sacó el periódico Los Tiempos de Cochabamba el año pasado, el 2022, que hacía una proyección sobre los datos de producción y exportación de gas natural. Y este pronóstico decía que para el 2025, en el caso de Bolivia, por ejemplo, va a dejar de vender lo que es gas natural en la Argentina. Y creo que este pronóstico está muy cerca a lo que está sucediendo, ¿no? Con las noticias de los últimos días, que enseguida también se los voy a mostrar. Y tiene que ver también con que lamentablemente las reservas en el país están en caída. Las reservas están en caída, la exploración o la inversión de miles de millones de dólares en exploración petrolera están resultando ser poco favorables porque no se han hecho grandes descubrimientos y pues ver que, por ejemplo, Argentina está empezando a disminuir, lo mismo que Brasil, las solicitudes de demanda de gas natural, dado que estos países también tienen sus propias estrategias energéticas. Creo que en unos años a Bolivia se nos viene un panorama bastante crítico, ¿no? No solamente el tema ambiental, es un tema que hace relación con las energías para que nosotros tengamos conciencia de que usando energías nosotros hacemos emisión de gases de efecto invernadero que contaminan el planeta. También haciendo estos usos de energía de manera desmesurada y no planificada, hace que en unos años nosotros también nos enfrentemos a una crisis económica, a una crisis también social, ¿no? Y para terminar, simplemente mostrarles las oportunidades de transición energética que se van a presentar acá para el país. Y es que hemos visto claramente que para el 2025 estamos muy lejos de cumplir las metas, ¿no? Por esa razón, ahora el gobierno nacional ha establecido una nueva agenda que tiene que ver con la Agenda 2030 y que se ajusta con las ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ha establecido 10 metas para el sector energético, ¿no? La primera meta quiere llegar al 100% para el 2030, la segunda quiere asegurar ahora que nosotros seamos protagonistas de lo que es esta transición, ¿no? Y acá viene el tema de generación distribuida, por lo que se proyecta de que los usuarios conectados a las redes de distribución podamos pues aportar al sistema, al sistema eléctrico de baja tensión 76.9 gigavatios hora para el 2030. Como meta 3, se tiene establecido que o pretenden que el 79% de la energía de la matriz eléctrica pues sea energía renovable. Y como meta 4 dice que el 19% de esta energía puede ser alternativa, ¿no? Recorremos la diferencia entre esas dos energías. Y bueno, veamos también que la meta 5 menciona de que la potencia instalada aumente a 5.028 megavatios. Recordemos que nuestra demanda es de 1.000 y pico, que tenemos una potencia de 3.000 y pico. Evidentemente la población crece y la demanda crece, y bueno, pues para el 2030 se establece que esta capacidad que nosotros tenemos en el país suba y alcance a 5.000 megavatios. Las últimas 5 metas, la meta 6, tiene que ver con que podamos conectar los sistemas aislados a los sistemas interconectados. La meta 7, que podamos pasar 8 sistemas aislados a sistemas híbridos. Recordemos que hay sistemas aislados que utilizan diésel, entonces, bueno, pues aplicar una forma de energía renovable para hacer un híbrido con ellos, ¿no? Y reducir este impacto. Como meta 8, queremos reemplazar el 6% del inventario nacional de alumbrado público por alumbrado LED, que eso es una forma de hacer eficiencia energética. La meta nueva que, bueno, pues establece un crecimiento del 10% en esta ocasión, entrando lo que es la participación de los vehículos eléctricos, ¿no? Acá ya en la meta 9 habla de electromovilidad como una meta de energía. Y como meta 10, y la última meta que establece esta agenda, es que podamos instalar 3 proyectos piloto de tecnologías de almacenamiento, y eso tiene que ver también con lo que es el litio en Bolivia, ¿no? Acá, antes de llegar a la conclusión, simplemente mostrarles la situación actual. Hemos visto que la energía no solamente es electricidad, es un paso de posición de situación de un estado 1 a un estado 2, y eso también lo hace el transporte, ¿no? Y vemos que en Bolivia
en la mayor parte de sus departamentos. Podría decir que La Paz sí tiene establecido una forma de movilidad sostenible, pero el resto del país cuenta con lo que es un transporte bastante obsoleto que data de 1960, 1970 y que vienen siendo vehículos contaminantes, inseguros, insalubres. Y bueno, pues hace poco también registraron accidentes fatales porque justamente ya han cumplido su ciclo de vida, ¿no? Entonces, este es el panorama en Bolivia, ¿no? El transporte público, la movilidad por lo general en Bolivia es contaminante y es antigua, es obsoleta, ¿no? Como segundo panorama, quisiera que ustedes también vean de que nosotros somos un país productor de gas natural, pero no somos un país productor de petróleo ni de sus derivados de petróleo. Si lo somos, son en muy pocas escalas, ¿no? Por esa razón, nosotros somos un país importador de combustibles. Entonces, acá ustedes pueden ver que esto es un panorama que por lo general se da cada cierto tiempo y es recurrente también, que siempre hay alguna noticia que nosotros vemos donde hay filas en surtidores porque no hay diésel, porque no hay gasolina y porque, bueno, lamentablemente el país no logra cubrir estas demandas, ¿no? Por último, perdón, acá en la imagen 3, ustedes pueden ver que pese a decir que nosotros tenemos el 100 o casi el 100% de cobertura eléctrica a nivel nacional en urbes, esta es una noticia que también hace poco salió de que justamente son los sectores vulnerables los que no tienen el acceso a la energía. Y pese a decir que estos sectores tienen el menor costo de tarifa eléctrica, lamentablemente hay personas como esta señora que lamentablemente no cuentan con energía eléctrica en casa y que a estas alturas en una ciudad están utilizando vela, ¿no? Como una forma de energía. Bueno, como cuarto escenario, decirles que ENDE, en Beni, por ejemplo, ha aumentado el costo, ¿no? De la energía eléctrica. No ENDE específicamente, creo que el tema tarifario corresponde sobre todo a la ETN, pero bueno, pues eso recae en que la distribuidora haga el aumento tarifario y ENDE del Beni se ha visto la necesidad de hacer el aumento del costo de la tarifa eléctrica, ¿no? Y este aumento de costo de tarifa eléctrica que está empezando justamente en este departamento, también se va a reflejar en el resto de Bolivia. Esto es el primer pantallazo de que lamentablemente algo está sucediendo en el país, ¿no? Como quinto escenario, me gustaría que vean que hace unos días, un ministro en Argentina decía que, bueno, a partir de 2024 van a dejar de comprar gas natural a Bolivia, ¿no? Este dato o esta información es muy importante porque recordemos que el gas natural es la materia prima que es la causante de que Bolivia tenga recursos como IDH o regalías para, bueno, pues todos los sectores que dependen del gobierno, ¿no? Universidades, gobernaciones, alcaldías. Y esta noticia lamentablemente cae como para poner atención y ver que Argentina y otros países también están desarrollando sus propias estrategias energéticas y que nosotros también tenemos que empezar a cambiar la forma en la que estamos nosotros construyendo nuestras políticas, ¿no? Y bueno, pues por último, el tema que ha sido, creo, noticia todos estos días y tiene que ver con el litio. Y para aclarar, hay mucha gente que dice que el litio es energía. El litio no es energía. El litio es un almacenador de energía, porque a partir del litio nosotros hacemos la construcción de baterías y las baterías son esenciales en la transición energética y en las energías renovables, porque es donde nosotros vamos a poder acumular los excedentes de energía, ¿no? Entonces, es algo muy importante el tema del litio, hay que también empezar a conocer un poquito más sobre estas tecnologías y bueno, pues ver qué estrategias también el Estado puede plantear para que en lugar del gas natural, el litio pues pueda ser una estrategia para que, bueno, económicamente el país pueda estar también sostenible en lo que viene, ¿no? Como conclusiones, decirles que, bueno, la generación eléctrica es la principal causante o la generación de energía es la principal causante de los gases de efecto invernadero y por tanto el causante de la crisis climática en el mundo, ¿no? Con todo esto, recordarles que la matriz energética en Bolivia depende de combustibles fósiles, específicamente del gas natural y del diésel. Y ustedes también han podido ver que los principales proyectos o las principales
capacidades instaladas de la energía en Bolivia, pues se les da mucha mayor representación a las termoeléctricas, ¿no? Y si hablamos de la participación de las energías renovables, quien tiene mayor participación es la hidroeléctrica y el resto todavía es muy, muy incipiente, ¿no? En sumado, todos aportan hasta la matriz eléctrica aproximadamente el 30%, ¿no? Que todavía hay mucho que construir si queremos llegar a la meta del 76% que se tiene para el 2030. Por otro lado, se requiere actualizar lo que es el marco normativo a nivel nacional que permita que las energías renovables puedan tener competencia con las termoeléctricas, ¿no? Como les decía, las distribuidoras compran la energía eléctrica al generador más económico, al que genera energía eléctrica más económica, y eso lo hacen así las termoeléctricas. Mientras esta ley diga que la electricidad se compra al más económico y mientras el gas natural sea subvencionado, entonces las energías renovables no van a poder desarrollarse en el país. Después, también decirles que las metas 2025 en Bolivia, en conclusión, están todavía lejos de cumplirse en su mayoría, ¿no? Hemos pasado a una Agenda 2030, donde esperemos que haya una mejor forma de tener las estrategias y alcanzar esas metas. Y por último, decirles respecto a la pregunta con la que empezó el módulo, que tiene que ver con que si en Bolivia hay energías renovables y si en Bolivia existe la transición energética, yo podría decir que sí, que en Bolivia sí hay energías renovables, que sí existe la transición energética, pero que todavía se tiene que avanzar mucho más, ¿no? Los avances que se tienen ahora no son significativos y por eso se necesita que muchas personas, aprovechando este importante encuentro, donde las juventudes están empezando también a tener mayor participación e incidencia en temas políticos también, es importante tener educación energética, no solo educación ambiental, ¿no? Para que también podamos estar en condiciones de solicitar resultados al gobierno nacional y por tanto, pues también nosotros aportar con estrategias o con ideas o con proyectos para que sí podamos nosotros estar preparados para lo que viene en los próximos años, que como ustedes han visto, no es un panorama del todo bueno, ¿no? Se vienen algunas crisis ambientales, políticas, económicas y sociales, y creo que es un buen momento para que nosotros podamos tomar esas estrategias a partir de la educación. Así que muchas gracias a todos por su atención. Siempre a cualquier duda estoy acá para poder ayudarlos y estar siempre a su... El módulo tiene lo vamos a dividir en 4 espacios para hacer